Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En esta serie de la ley de la montaña ya hemos analizado las diferentes maneras de pensar de los seres humanos que niegan a Dios, como los ateos o los que dudan de su existencia, pero no pueden tampoco negarla, como los agnósticos, o los que practican ritos y basan su fe en estas prácticas, los religiosos o los que por fe tienen la esperanza de la vida eterna en Cristo y se llaman cristianos. Y también hemos hablado de los habitantes del reino de los cielos, que son los que se sujetan al gobierno de Dios por revelación y amor. Esos son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, escribió el apóstol Pablo, Romanos 8:14. Bienvenidos. Hoy en las buenas noticias continuaremos analizando la necesidad de la gracia que revela la vida y transforma el corazón, pero desde la óptica de los pensamientos humanos y la aplicación de estos a la vida en la iglesia. Ayer veíamos cómo en la expresión de la fe hay dos grupos de personas que tienen posturas totalmente opuestas. Unos fanáticos capaces de matar por defender lo que piensan y otros radicales que mueren defendiendo su fe. Estas posturas realmente son producto de los pensadores que influencian los pensamientos de cada ser humano. Hay otro grupo de personas que defienden lo que otros piensan, pero sin dejar que su propia mente sea la generadora del pensamiento. Eso es lo que hace que existan diferentes escuelas de pensamientos y diferentes maneras de evaluar la fe. La religión ha sido un medio ancestral para transmitir la fe entre generaciones, pero eso también implica el perpetuar maneras de pensar que no necesariamente están enfiladas al reino de los cielos. Esa era exactamente la posición de Cristo. Al venir, Él vino a liberar la mente de los pensamientos esclavizados por la ley de la religión, que solo tiene como propósito demostrar que el ser humano es incapaz de obedecer. Es que la religión impone maneras de pensar y de vivir, sin la revelación, pero sí por tradición. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Nos cuenta Marcos en su Evangelio. Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Marcos 7, 5-8. Mandamientos de hombres. Ese es el nombre que el Señor le dio a la tradición religiosa, que pretende imponer la conducta, pero no transforma el corazón. El reino de los cielos no es un lugar físico y visible, sino un lugar en el corazón del ser humano. Lucas nos cuenta que un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17, 20 y 21. La palabra griega escrita en este texto que se tradujo entre ustedes es entus. Es un adverbio que denota dentro o entre. El Señor lo usa para indicarnos que el reino de los cielos es la conquista del corazón humano transformado por la gracia redentora, pero afianzado por la verdad. El reino está en cada corazón. Lo que quiero decir es que el reino de los cielos no se establece por la conducta humana controlada por la ley, sino que la conducta es el resultado de la ley que está en el corazón. Para poder entender este principio es bueno hablar de los pensadores y los pensamientos, pues los pensadores se encargan de estudiar y llegar a conclusiones de lo que la ley quiere decir. Estas conclusiones son los pensamientos que dirigen la fe, o mejor, las creencias de las personas que confían en esos pensadores. Esto hace que la ley se adapte según el pensamiento que lo proclame
y el objetivo que se quiera obtener de esa proclamación. La ley de Moisés, por ejemplo, es la Torá escrita. Allí está planteada toda la revelación recibida por Moisés y establece la ley moral del reino de los cielos. Esta fue complementada por la Torá oral, que incluye el Talmud y otros textos rabínicos. Esta tradición permitió reinterpretar y aplicar la ley en contextos cambiantes. Eso es lo que se conoce como la halajá dinámica. Los rabinos desarrollaron principios como la preservación de la vida, por ejemplo, que permitían suspender mandamientos si la vida estaba en peligro. Entonces, la pureza de la Torá se ve contaminada por los pensamientos humanos que interpretan la revelación. En el libro de Nehemías, capítulo 8, por ejemplo, el pueblo escucha la ley y los levitas la explican para que todos comprendan. Esto es una muestra de lo que el Señor enseñó cuando citó a Isaías, que dijo que obedecen mandamientos de hombres y no los de Dios, que deberían estar en el corazón. Es que de alguna manera los que se creen con autoridad piensan que los demás no pueden recibir revelación. Esta fue la real batalla cultural que el Mesías libró con la cultura rabínica de la época. Es que el gobierno de Israel estaba conformado por 71 miembros, que aunque su origen está en el libro de Números, donde Dios le dice a Moisés que reúna 70 ancianos para ayudarle a gobernar, este consejo de ancianos es predecesor del Sanedrín, que unos 200 años antes de la venida del Mesías se creó en la época de los Macabeos y se consolidó como Tribunal Supremo Religioso y Civil de Jerusalén. Son 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote como presidente. Sus funciones eran interpretar la ley mosaica, juzgar casos religiosos y civiles, supervisar el calendario hebreo y la vida ritual, y actuar como cuerpo legislativo y judicial. Así que lo que este grupo de pensadores legislaba era orden de estricto cumplimiento. Y esto cambió en muchos puntos la ley de Moisés, pero se convirtió en práctica exigida y exigible, contra la cual se levantó el poder de Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, quien aclaró la ley sin los pensamientos humanos y nos abrió una mejor manera de entenderla. Es que la tradición rabínica, en su afán de preservar y aplicar la ley de Moisés, a veces terminó reinterpretándola o incluso desvirtuándola. Por ejemplo, la ley prohíbe trabajar en sábado, Éxodo 21:8, 6 días trabajarás y 1 descansarás, pero no define con precisión qué constituye trabajo. La ley rabínica o el Talmud define 39 categorías de trabajo prohibido, incluyendo encender fuego, escribir, cargar objetos y muchas cosas que pueden ser descanso para unos y trabajo para otros. Esto no hace sentido a la ley de Cristo, pues Él es el descanso verdadero. Él, Yeshua, como lo estudiamos en esta misma serie, confrontó el Talmud, no la Torá. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2, 23 y 28. Otro ejemplo, en el Éxodo 30, 17 al 21 se establece la ley ritual de purificación de los sacerdotes. Solo ellos debían lavarse antes de entrar en el tabernáculo, pero la tradición talmúdica impuso el lavado ritual de manos antes de partir el pan, para todos los judíos. Esto se convirtió en una obligación ritual, siendo una necesidad de higiene. Jesús confronta esta ley en Mateo 15, del 1 al 9. Él aclara que la contaminación verdadera es la que sale del corazón. Escuchen y entiendan bien. Lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y las malas palabras que dicen. No hagan caso de los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos terminan cayendo en una zanja. Esto es lo que pasa cuando basamos nuestra relación con Dios en las leyes impuestas por pensadores que plantean su entendimiento de la ley y tienen la autoridad para obligar a sus semejantes a obedecer y pensar como ellos piensan. En los evangelios podemos encontrar más ejemplos de esta ley rabínica, que es conducta impuesta, no revelada, que son totalmente aclaradas por el Señor, quien no nos invitó a pensar como Él pensaba, ni siquiera escribió un tratado del reino de los cielos que sería una norma a seguir. Porque si existiera un libro escrito por Yeshua,
ya existirían un sinnúmero de interpretaciones de su doctrina, porque cada pensador quiere imponer sobre otros su manera de pensar. Es por este conocimiento que el Señor estableció su presencia en la vida de todo el que en verdad entienda y crea. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, dijo Jesús. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 25 al 26. Lo que Jesús está previniendo en esta decisión es la influencia de los pensadores que interpretan la ley y establecen su manera de pensar, y no la revelación directa del Espíritu Santo. Después de la ascensión del Señor, los creyentes que conforman la iglesia, entendiendo iglesia con el significado en griego que es los separados o los llamados afuera, contaban con la dirección apostólica, quienes mediante cartas establecieron la doctrina y el fundamento del reino de los cielos. El griego es el idioma utilizado en lo intelectual, científico y comercial de la época en que se escribieron los libros del Nuevo Pacto. A pesar de que Jesús y sus discípulos hablaban principalmente arameo y hebreo. Esta decisión no fue una casualidad, sino una diosualidad, pues su estrategia es profundamente enriquecedora, ya que escribir en griego permitía que el mensaje del Evangelio traspasara las fronteras culturales, lingüísticas y religiosas. Pero el legado del Evangelio a toda la cultura del reino de los cielos quedó totalmente completada en los libros que conforman ese nuevo pacto. No hay ninguna revelación más. Por lo tanto, hermanos, escribió el apóstol Pablo, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente o por carta les hemos enseñado, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Es que cuando una persona se rinde a la autoridad del reino de los cielos, la verdad aflora desde su interior como un río de agua viva, dijo el Señor. Y entonces su revelación se mantiene y ejerce la autoridad necesaria para transformar los pensamientos en revelaciones, que son rema en el corazón del discípulo. Rema es la verdad revelada que va más allá de una simple palabra, pues es espíritu y vida. Solo el espíritu da vida eterna, dijo Yeshua. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Juan 6, 63 y 64. Así que la misma palabra de Dios es la que debe revelarse a nuestra mente y corazón. Y esta viene de nuestra relación sincera con Dios y no de lo que otros digan o piensen. Pero ¿qué pasó después de que los apóstoles partieron a la presencia del Señor? ¿Acaso existió una sucesión apostólica como la religión organizada quiere hacer entender? Debo decir que no existe tal sucesión apostólica. La delegación de los apóstoles no fue de autoridad, sino de magisterio. Jesús no envió a los apóstoles a ser apóstoles, sino discípulos, enseñando lo que Él enseñó y no lo que cada pensador ha establecido como doctrina religiosa. No hay más revelación que la escritural, no hay más tradición que la escritural, pues todo lo demás son pensadores que han tergiversado el mensaje de Cristo. Estos pensadores y estos pensamientos mantienen dividida la iglesia, que no es un lugar ni una doctrina, sino un pueblo rendido a la autoridad de Cristo y dirigido por el Espíritu Santo. Los líderes que fundaron la religión universal llamada cristianismo o catolicismo escondieron la verdad y crearon su propio Talmud, interpretando la ley de Cristo en el libro llamado Catecismo y estableciendo una ley rabínica, pero no judía, sino universal. Pensadores como Agustín de Hipona, que usaron el poder estatal para perseguir a quienes no compartían los dogmas católicos, pero sí seguían la doctrina cristiana. Él vindicó el asesinato de personas por pensar diferente a la religión. Tomás de Aquino, otro que afirma que la herejía es peor que el asesinato porque corrompe la fe, que es esencial para la vida eterna. Por lo tanto, el hereje debe ser entregado al poder secular para ser ejecutado. Esto desató temas como las cruzadas y la Inquisición, los deseos de poder y la apropiación del magisterio
y el apostolado por parte de la institución religiosa es una reconstrucción del Sanedrín, donde el sumo sacerdote sigue teniendo el poder para interpretar la ley. ¿Cómo reconciliar entonces el poder religioso antes y después de la cruz con el reino de los cielos? Jesús nunca mandó matar a los que no creyeran. A los que no obedecían los perdonaba por gracia y los confrontaba con la verdad. Vete y no peques más, eran sus palabras. Él murió por ellos. El reino se expande por testimonio, verdad y amor, no por obligación o coerción. Los pensadores como Agustín, Aquino y todos los que han dado su punto de vista en los 2000 años de la historia del cristianismo reflejan una mezcla entre teología y política, pero no el corazón del evangelio. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, escribió el apóstol Juan, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en común unión con Cristo. Juan 2:27. Si lo que escuchas no es confirmado en tu espíritu por la verdad y la razón, entonces no es de Dios, es solo superstición y religión. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.